Hola, bienvenidos a nuestra charla mensual. Esta vez contamos con la maravillosa presencia de Elizabeth, quien, bueno, voy a dejar que ella misma se presente y vamos a platicar sobre el tema revisando el viaje, cuando la vida te invita a renacer. Realmente es un tema maravilloso, pero ¿quién mejor que ella para que nos cuente, que se presente en primer lugar y luego nos cuente al respecto? Bienvenida, Elizabeth. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que se sumaron. Y mi nombre es Elizabeth Mer, soy argentina, llevo 22 años viviendo en España y yo siempre digo que soy terapeuta del alma y me dedico a trabajar con dos herramientas, o estoy al servicio con terapias regresivas y registros akáshicos. Como el tiempo es el que es, si quieren visitar más, pueden ir al Instagram y de ahí tienen la página web donde explico un poco de lo que se trata estas terapias, pero las dos tienen algo en común, que es ayudar a sanar el alma. Entonces, ¿cómo llego a esto? Porque no es que me desperté y hay una carrera en la universidad. Desde muy pequeña, a mí me pasaba que tenía premoniciones, tenía sueños lúcidos, podía predecir una situación, estaba lo que se dice ahora conectada o más despierta. Tenía esta vocecita interna que me guiaba mucho en qué hacer y no hacer. Cuando fui adolescente en los 90, empecé a ir a yoga, que en esa época era una secta. No había el conocimiento que hay hoy con respecto al yoga, y eso me ayudaba como a todavía ser más afilada, más precisa en toda esta información que recibía o que iba recibiendo naturalmente. Y cuando terminé el colegio, decidí que no quería ir a la universidad, que quería ser reflexóloga, que es una terapia para poder sanar a través de las plantas de los pies. Y me acuerdo que fui toda muy contenta y orgullosa y le dije a mi papá y mi papá me dijo, sos inteligente, anda a la universidad, como diciéndome, ¿a ti realmente te da? Mm. Y este camino espiritual que yo venía haciendo desde tan pequeña, era como que me fui separando. Entonces fui a la universidad, empecé a hacer una carrera profesional muy importante. A veces esta información que recibía de forma innata me metía en problemas, porque imagínate decirle a una compañera que su idea por ahí no está tan buena, y yo aparte después pensaba, pero ¿por qué dije eso? ¿Me entiendes? O sea, y tuve que aprender, digamos, a base y error, a ver qué decía y qué no. Cuando en el 2015 tuve una gran crisis, que crisis no significa algo malo, sino que me daba cuenta que tenía que tener un cambio. No podía concebir que la vida fuera solamente trabajar de lunes a viernes, sábado ir al súper, domingo en familia. Era como que llegó un momento que dije, me aburro, pero tiene que haber algo más. Y yo ya estaba divorciada y tenía una hija de 5 años. Y miré al cielo y pedí ayuda a mis ángeles, a los seres de luz, a Dios, al universo, como cada uno resuena. Entonces empecé a hacer una formación de instructora de yoga para poder hacer yoga en casa porque al ser divorciada en un país que no es el mío no tenía con quién dejar a mi hija. Luego eso me llevó a a estudiar coach de alimentación holística, y eso me llevó a lo que fue mi primera regresión. Y fue tanta la sanación que recibí, el poder finalmente entender cosas que no terminaba de cuajar con mi mente, que dije, yo tengo que hacer esto el resto de mi vida. ¿Cómo no me enteré de esto antes? Porque sí que es verdad que yo iba leyendo libros, participaba en cursos, en charlas, pero esto fue como que me movió, no, no te lo sé decir en palabras. Entonces estudié con José Luis Cabuli
terapias de vidas pasadas, estudié con Antonio Sangio hipnosis introspectiva y me lancé. Y José Luis Cabuli, que es una eminencia en lo que es terapias regresivas en castellano, como el Brian Weiss de Estados Unidos, pero que habla en castellano, me dice, nunca trabajamos solos. Y yo dije, bueno, si a mí me están ayudando del otro lado del velo, quiero tener una buena comunicación con ellos. Y empecé a estudiar registros akáshicos y de hacer prácticas, a la gente que le hice prácticas les iba avisando a los amigos y esos amigos a sus amigos, y hoy trabajo con estas dos herramientas para poder sanar el alma. Pero no fue un camino de flores, sino que en el 2019 yo trabajaba en una empresa de lunes a viernes, y cuando mi hija se iba con el papá, ese fin de semana yo daba terapias, ¿no? De las dos que trabajo. Y se me hacía súper difícil poder sostener toda esta sanación espiritual, todo este acompañamiento el fin de semana y el lunes volver a la oficina. Y no sabía cómo hacerlo, no sabía por dónde ir. Me daba mucho vértigo el lanzarme, dejar el trabajo y lanzarme. Y cuando uno realmente tiene que hacer algo que está en el plan de su alma, el universo ayuda. Y me dio un empujoncito que no fue del todo amoroso, pero era el que yo necesitaba, que fue que me contratan en una empresa, en una nueva empresa, y digo, bueno, me voy a tomar 15 días de vacaciones entre un trabajo y otro. Renuncio al primer trabajo y 2 días antes de empezar a trabajar, me avisan que la empresa era un fraude, que no iba a venir a Barcelona, que no existía, y me quedo literalmente con una mano atrás, otra adelante y mi hija de 8 años. O sea, cartón completo. Y miré al cielo y dije, si yo sirvo para esto, para estas terapias, para acompañar a otros en su propia sanación, muéstrenmelo ya. Y si no, urgentemente necesito un trabajo de tiempo indefinido. Y las cosas se dieron de tal manera para que yo pudiera conseguir un trabajo de 3 meses, terminar el trabajo, poder tener unos pequeños ahorros y empezar a dedicarme en el 2020 a lo que es lo que hoy llevo como mi emprendimiento, que estoy exclusivamente desde hace 5 años, con la bendición, y yo puedo hablar por mí, que en el confinamiento a mí me vino genial porque pude armar mi emprendimiento, tenía el tiempo, que era algo que por ahí antes no lo tenía y por eso no me animaba. Y así es como cuando uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, el universo te lo muestra y te da oportunidades. No sé cómo fue tu camino, Marley, no sé si lo quieres compartir Sí, Elizabeth, un fíjate que poco. ahorita que estabas hablando me estaba recordando un poquito también de mi camino, que, bueno, el dedicarme al duelo, como dirían los argentinos, el duelo no es buena, que es mala prensa, creo que me dijeron una vez o algo así Sí, fue tiene la muy mala palabra, tiene prensa el mala duelo. prensa. Pero fíjate que en realidad es, para mí fue algo realmente especial. Yo de profesión soy administrador de empresas y estudié una maestría en recursos humanos y estaba preparada de todo eso en mi país, Guatemala, y trabajaba sobre eso. Por el trabajo de mi esposo tuvimos que irnos a Belice, que fue donde vivimos una parte. Yo ya sabía que había heredado una enfermedad que se llama enfermedad poliquística, que tu cuerpo crea quistes en todas partes. Lo malo es Ok, que hay algunos órganos, como los riñones, que no se regeneran.
y los quistes habían llegado a mis riñones. Entonces yo sabía que los tenía, pero ahí de aquello que decís, sí, yo sé que ahí están y ahí, y ahí queda. Luego, cuando Así, nos sin verlos. cambiaron de Belice a Costa Rica, en Costa Rica ya empecé a sentirme un poquito mal y ya fui a ver un especialista y el especialista me dijo, mire, si a sus riñones van deteriorándose, no podemos hacer nada al respecto, pero esperemos, ¿verdad? Puede ser de aquí, pero esperemos. Nos hacen el traslado para venirnos para acá, para Canadá, que es donde ya vamos a cumplir 10 años este año, en septiembre, de estar aquí. Y cuando Muy venimos bien. aquí, igual, busqué un especialista y todo, y me dice lo mismo. Ahora están un poquito más mal que como estaba cuando estaba en Costa Rica, pero vamos a ver hasta cuándo, porque el camino es seguir y luego tienes diálisis y después miramos si eres apto o no para un trasplante. Gracias a Dios, aquí Ok. el trasplante, el que tú dones, es muy frecuente y entonces casi que todas las personas les gusta donar órganos y tienen muy buena práctica médica para tal. Te meten a un sistema donde te apuntan todos tus datos y luego la maquinita, se podría decir, nadie la toca, la maquinita ahí está con los datos tuyos y los datos de las personas que mueren y hace un como match de ver si la persona que muere Sí, contigo está para sí. hacer. No hay de aquello de que, ay, si yo pago me lo puede dar. O sea, no, aquí no hay eso. Ahí es todo de que si la maquinita resulta que, yo digo, si la maquinita ningún hombre la maneja, pero yo soy creyente y digo, yo no, fue Dios el que vino y hizo que, porque después de haber pasado por un proceso de diálisis ambulatorio, tuve la oportunidad de tener a un donante que lo único que sé que es mujer, que era más joven que yo y que murió de un paro cardíaco. Únicas cosas que sé de ella. Y me Ok. donó el riñón, que gracias a Dios es lo que me mantiene viva hasta el momento. Cuando me hacen la operación, yo no me doy cuenta de esto que te voy a contar o que les voy a contar, porque Ok. mi esposo me lo dijo, yo estaba inconsciente. Solamente me dicen de que yo me hinché toda, que no se imaginaban los doctores por qué. Dice que él llegó con nuestro hijo mayor a verme y que dice que los dos se quedaron asustados preguntando, ¿qué pasa? Porque dice que estaba alrededor llena de doctores y yo en medio hinchada y no se explicaban el porqué de mi reacción, que no sabían a qué. Sí. Luego fue pasando, me entubaron, me mantuve entubada más de una semana Wow. y después, gracias a Dios, pues fui saliendo. Después de más de un mes de estar metida en el hospital, salí. La recuperación fue bien lenta y hasta después de un año después de mi operación es que empecé a sentirme como gracias a Dios fui hasta como me siento ahorita, que realmente me siento muy bien. En ese proceso hubo algo que yo me preguntaba constantemente, que era, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi por qué? ¿Qué tengo que hacer? Y yo preguntaba mucho y me recuerdo que es que miraba al cielo y decía, Dios mío, si me salvaste fue por algo. ¿Por qué? O sea, dime, dame alguna señal, dame algo para decirme qué y qué es lo que debo hacer. Entonces hubo una amiga que me invitó a seguir un programa que se llama Challenge Internacional, en el cual te dan así, challenge para que hagas, Sí. pero y me interesó algo que ellos estaban anunciando también, que era estudiar para ser acompañante. Y me metí a estudiar acompañante psicoespiritual, que es psicológico y espiritual a la vez. Entonces, Wow. me interesó tanto que había un módulo dentro de que hablaban sobre dar acompañamientos en duelo. Cuando yo lo recibí, ay, no me lo van a creer, pero era como que una voz me dijera, eso es, esto es. Y lo sentí tan así que empecé a buscar información, empecé a buscar dónde lo podía estudiar y encontré algo en línea ahí en tu lindo país, en Argentina, que se llama Dolus. Y Sí. en Dolus empecé a estudiar lo que era
acompañamiento en duelo. Luego dije, mira, y de aquí empecé a oír por primera vez lo que era tanatología, entonces, ¿y eso qué es? ¿Y para qué es? Y todo lo demás. Y entonces empecé a estudiar, al igual que tú, les digo, si quieren saber más al respecto, pueden ver Sí, en mi Instagram. Y lo importante fue de que me formé también como acompañante en final del vida, luego otras cosas, hasta llegar a sacar mi diplomatura en tanatología asistencial y educativa. Luego, pues seguí estudiando y estudié un coach ontológico que es hacia la persona, hacia el ser, no el hacer, y salió un coach de duelo, entonces dije, no, esto es, después de mucha formación, empecé a dar los acompañamientos y ahí es donde te das cuenta lo que tú dices. Yo siento que fue como un renacer, como algo nuevo, como algo que te hace sentir llena, completa. Es como, no sé, como un renacer, como dice en el título de, de nuestra charla. Y así fue como lo sentí. Fue algo realmente hermoso, muy es lindo. que es eso, cuando uno también puede revisar el viaje, ¿eh? Y decir, este momento que obviamente yo hoy lo cuento con una sonrisa, cuando a mí me dijeron que la empresa era un fraude, se me cayó el mundo a los pies. Sí. Como a ti cuando te dijeron hay que operar, se te cae el mundo a los pies. Y Ujú, entonces es importante el poder eh, entender que estas heridas del alma que tenemos en ese momento muchas veces son grandes ventanas, perdón, y que esas grandes ventanas son las que nos ayudan a volver a despertar, volver a conectar con el plan del alma, volver a conectar con nuestro camino, esa sensación de decir, es esto, y no hay duda. ujú. Entonces, si te parece bien, Marley, me gustaría poder dar una pequeña introducción de lo que es el alma para que también Sí, me por puedan favor. entender más y ahí ya nos metemos de lleno con esta charla que era el poder sacarle la mala prensa, como decías, no al duelo, pero a lo que es un trauma, Sí. porque estas situaciones que nosotras tuvimos podemos vivirlas desde un trauma, desde un momento que fue terrible o un poco entender de lo que va. Ujú, Entonces, cuando nosotros estamos hablando del alma, tenemos que entender que es la energía vital que hay en este cuerpo. Y estamos hablando de energía y está reconocida ya en todos los ambientes. Para la ciencia ya hablan de que hay una conciencia, para los religiosos que es el alma, para la medicina china que es el chi. Entonces, todo el mundo reconoce que no somos solo este cuerpo con este personaje y que estamos vivos porque nos bombea el corazón y nada más. Cuando nosotros pasamos por un trauma, hay una partecita de nuestra energía vital, de nuestra alma, que se queda como en shock, paralizada en esa experiencia. Y eso es lo que siempre invito a que podamos sanar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender qué es un trauma? Porque por lo general, la gente cuando se habla del trauma, lo relaciona con una situación extrema, Ujú, con una situación violenta, con una situación de abusos. Pero un trauma no es solo eso, por eso tiene tan mala prensa. Y me apunté para esta charla lo que nos dice la Real Academia Española. Y esto es importante. A mí me gusta mucho cuando aprendo un concepto o tengo que explicar, al diccionario, porque tenemos ujú. un vocabulario majestuoso y tenemos un montón de información ahí que si podemos mirarla desde otro lugar, se puede entender muchísimo más. Entonces dice que viene del griego herida y habla de que es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. También que es una emoción o una impresión negativa fuerte y duradera. Entonces,
yo desde mi lugar lo explico como una herida en el alma, una herida en el corazón. Podemos dar el ejemplo, como fue el tuyo, de este despertar espiritual que fue a los cachetazos, que evidentemente no fue amoroso. El mío, que me encontraba desnuda en la vida con mi hija. Y también tenemos que entender que hoy, a medida que va pasando el tiempo, la mirada en esa situación cambia. Porque hoy lo contamos las dos con una sonrisa en la cara y lo agradecemos. Pero el primer momento es el momento doloroso y eso es lo que hay que sanar. Eso es a lo que yo invito de ir a sanar. Entonces, déjame que dé un ejemplo que este es mío y personal y para que todos empecemos a entender también de que siempre se habla de que es muy importante cuando hay un trauma, una situación marcante en nuestra vida, un momento que nos marcó, el poder entender también el tema del tiempo. Entonces, mira, yo cuando era pequeña me encantaba subirme al carrusel. En Argentina le dicen la calecita, en España el tío vivo, pero en Argentina había una suerte de que el señor que te vendía la vuelta, cuando estaba dando la vuelta el carrusel, salía como del cuartito y tenía como que te dijera una calabaza y en la parte de atrás de la calabaza venía un anillo con una varilla. Entonces él metía lo que es la sortija en la calabaza y a medida que iban dando vueltas, él movía esta calabaza y quien sacaba el anillo, quien sacaba la sortija, tenía una vuelta gratis. Entonces, imaginémonos, ¿no? Vayamos todos a ese momento de los 6 años cuando nos subimos al carrusel y nos toca el caballo, que el caballo por lo general era el más preciado porque subía y bajaba, los otros estaban quietos, por lo menos hace unos años, ahora cambió todo el cuento. Y estar ahí y sentirse que va uno a caballo con esa imaginación que tenemos. Y si llega a haber una brisa, bueno, nos sentimos ahí héroes y heroínas. Y cuando lográbamos tener esa vuelta gratis, ya no había nadie que nos pudiera parar en el mundo. Pues resulta que una mañana me lleva mi papá al carrusel y había muchos niños. Y yo soy de Tauro, yo estaba fija que quería tener la sortija. Y mi papá me decía, bueno, una vuelta más, una vuelta más. Y ya nos teníamos que ir. Entonces me bajo súper enfadada, frustrada, enojada. Imagínense, una niña de 6 7 años. Y le digo a mi papá que ya sabía que era la última vuelta, pero que no había logrado tener la sortija y sabía que nos teníamos que ir. Y mi papá, con todo el amor de un padre, me dice, va, te regalo una más. Y cuando voy a subirme al caballo, obviamente, porque ya quería ser la primera, veo que se acerca el señor y se pone a hablar al señor de la calecita, del carrusel que tenía esta calabaza seca con la sortija. Y veo que mi papá le da como una propina, le da un dinero para que me deje a mí sacarla. Mi papá no se dio cuenta que yo lo estaba mirando. Y a mí se me cayó el alma a los pies, porque fue como que me estuvieran diciendo, eres una inútil, ya me encargo yo. Y mi papá lo hizo con todo el amor del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Del tema no se habló más. Yo me subí, saqué mi sortija como una nena buena, di la otra vuelta y era como que estaba en estado de shock. Y dije, yo a partir de ahora voy a hacer todo sola. El nivel de exigencia fue brutal. Ujú. Durante mi infancia, la adolescencia, la universidad, el trabajo, yo puedo sola. Si hay que trabajar en equipo, yo no tenía ningún problema, pero yo prefería sola. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque no necesito ayuda de nadie, porque no voy a tener un hombre a mi lado para que me esté ayudando, como fue el tema de mi papá, toda mi vida.
Entonces quiero que veamos cómo una herida en el corazón de niños hace que una situación después nos lleve a un nivel de autoexigencia y el deber ser igual que un hombre o mejor que un hombre y todas unas pajas mentales que lo único que hace es separarnos de nuestro camino, ¿no? Tomar como este desvío, empezar a integrar cosas que no tenía que haber integrado, pero estuvo bien, porque gracias a ese empuje, gracias a ese agarre que después pude sanar con psicoanálisis, con regresión, con constelación familiar, porque cuando uno puede, como explicabas vos, va por todas Ujú. y lo puedes sanar. Entonces, yo quiero invitarte a ti y a todos los que estamos presentes en pensar que ya sé que todos me van a decir, no, mi infancia estuvo bien, no voy a preguntarlo, pero sí que nos tomemos un momento y pensemos si alguna vez les pasó algo como lo que me pasó a mí, si alguna vez nos pasó de haber hecho una fiesta de cumple y que no haya venido nadie, si alguna vez les pasó de haberse arreglado, y esto es muy de mujer, para ir a la primera fiesta y que no nos hayan sacado a bailar, si alguna vez nos pasó de estar en el colegio y que no nos hayan venido a buscar desde de niños y entonces pensar, me abandonaron y ahora dónde voy, no tengo ni idea cómo llegar a mi casa. O como también una vez me pasó a mí, que mi mamá se atrasó, no había móviles, no había celulares y fui la última nena en que vinieron a buscar a un cumpleaños. Y lejos de pasarla bien porque la fiesta se extendía, era que estaba en una familia que se estaba sentando a cenar y yo pensaba, yo esta gente no la conozco. A mi amiga sí, pero ¿qué me habrán dejado aquí a vivir? Entonces, fíjense cómo estas cosas que ahora nos dan ternura, que nos parecen divertidas, son estas marcas, estas heridas que tenemos del niño interior. Y estas hay que ir a sanarlas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa en los primeros 7, 8 años de nuestra vida, queda grabado a fuego en nuestra alma, en nuestro inconsciente. Y en los próximos 70 años de nuestras vidas son los famosos traumas o momentos marcantes que hay que trabajar. ¿Para qué? Para sentirse más completa, para estar más en nuestro eje, para vibrar bonito, para no estar reactivos ante una situación, de salir a hacer sin pensar, de todas estas cosas. Sí. ¿Qué opinas, Marley? Te dejé. Buenísimo. Lo que pasa es de que me dejaste pensando en, en todas las cosas de mi niñez. Mira, realmente es maravilloso y lindo el tema y nos pasaríamos un montón de tiempo el hablándolo todo el día, si fuera posible. Pero por cuestiones de tiempo, Elizabeth, y ya como para ir concluyendo, ¿nos quisieras decir algo más? Solo para ir Mira, concluyendo si, por si cuestiones de tiempo. tenemos máximo 10 minutos, me gustaría compartir contigo y con todos una meditación que es para empezar a sanar a este niño interior que encuentro que es sumamente amorosa. No sé cómo, si me regalas estos 10 minutitos o ya estamos muy mal. Sí, no, no, si fueran menos de 10 pues sería mejor. Si no, pues tómate los 10. Pero Vale, ahí vamos allá entonces. está. Vamos corriendo. Sí, sí, sí. Entonces, voy a poner una música. Perfecto. Me vas a decir si la escuchas bien y que se vayan sentando en una posición cómoda. Sí se escucha Lo bien. importante es, se escucha bien, gracias. Que la espalda esté recta, erguida o derecha y vamos a cerrar suavemente los ojos. Eso es. Y vamos a hacer un par de respiraciones profundas juntos para conectar con este momento de sanación. Inhalamos, sostenemos
y exhalamos. Inhalamos, sostenemos y exhalamos. Y van a empezar a respirar naturalmente, llevando la atención a los latidos del corazón. Ahora, relaja tu cuerpo como si una luz blanca lo envolviera por completo. Y comenzarás a visualizar o a imaginar a tu niño o tu niña interior, a tu propia versión de ti cuando tenías entre 5 y 8 años, por ejemplo. Y tu niña o tu niño interior está solo en una habitación. Y fíjate, ¿qué hacías cuando estabas en tu habitación a solas? Imagina aquella etapa de la niñez. Ve al pasado y recuerda cada detalle. ¿Qué muebles había en tu habitación? Los colores, los juguetes. ¿A qué jugabas? Cuantos más detalles reales instales en la visualización o en este recuerdo, mayor tendrá el efecto de esta meditación. Ahora imagínate a ti misma o a ti mismo como eres ahora. Imagina que estás entrando en la habitación que tenías cuando eras pequeña o pequeño. Abre la puerta y ves a un niño o a una niña cabizbaja, inseguro. Ese niño eres tú cuando eres pequeño. En la habitación estás tú, tal y como eres ahora, acompañando a tu niño interior en esa etapa de su infancia. Y pregúntale a qué se debe esa tristeza, esa molestia. Tu persona adulta puede conversar, acariciar a la niña o al niño que fue, usando la imaginación. Acércate a ese niño o niña herida, sensible, temeroso, y pregúntale qué le pasa. Ahora puedes comprenderle, besarle, abrazarle, darle protección, apoyo y mucho amor. Hazlo. Trátate como te hubiera gustado que te trataran en la niñez. Dale cariño, comprensión, abrázalo fuerte. Dile que a partir de ahora estarás salvo, que lo cuidarás y aceptarás como se merece. Juega con él, diviértelo, deja que salga su espontaneidad. Sigue visualizando que te llevas a tu niño a donde le apetezca.
dónde deseabas ir cuando eras niña o niño, qué capricho deseabas y no pudiste tener, qué afectos te faltaron. Ahora tú le puedes dar lo que desee. Ahora tu niño interior se siente motivado, alegre y vuelven a la habitación. Déjalo allí, a salvo, y despídete de ella o de él, diciéndole que cada vez que lo necesite, irás a ayudarle, a comprenderle y a darle amor. Suavemente harás 3 respiraciones profundas a tu propio ritmo, a tu propio tiempo, y vas a ir moviendo suavemente las manos, los pies, los tobillos, las muñecas, y suavemente vas volviendo aquí y ahora. Y cuando estés lista o listo, abrirás dulcemente los ojos. ¿Estamos bien? Sí. Qué lindo, Elizabeth, qué lindo. Muchísimas gracias, Elizabeth, por este regalo tan lindo que nos has dado. Verdaderamente maravilloso, maravilloso. Te agradezco mucho este regalo que me das y que nos das a todos. Y ya solo para terminar, está escrito ahí en tu nombre, tu Instagram, pero no sé si y nos puedes decir un poquito más dónde localizarte si alguien quisiera platicar contigo. Sí, que vayan al Instagram, van a encontrar la página web que es healingtherapies.com y agradecerte a ti y démonos un fuerte abrazo, una fuerte palmada, porque el reconocer, el poder empezar a identificar estos pequeñas molestias, estas heridas es el primer paso para ir sanando no solo a nuestro niño interior, pero al ser que soy como adulto. Así que felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias a todos por estar presente y recuerden, nos vemos entonces el próximo mes. Muchas gracias. Hasta la próxima.